Qué privilegio poder saludarles nuevamente, amados hermanos y hermanas. Hoy tenemos la bendición de poder continuar con el curso de homilética bíblica. Hoy tendremos nuestra segunda clase. Em, Hoy no tengo la oportunidad de poder eh, compartirles la clase en vivo por Zoom y les he dejado esta grabación. Pero cualquier cosa, ya saben ustedes que tenemos ahí las vías de comunicación que hemos establecido para cualquier comunicación que necesiten con mi persona. La semana pasada estuvimos comenzando este curso de homilética bíblica. Homilética, que es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Arte porque necesitamos de habilidades para poder realizarlo, y ciencia porque también tiene métodos comprobables para poder realizar esta presentación del mensaje de la palabra de Dios a los creyentes. La semana pasada hicimos un poco de reflexión sobre la crisis actual que pasa por la iglesia y de manera específica la crisis que existe en la predicación. Recordamos un poco que hubo un tiempo determinado en la historia en el cual la predicación bíblica era muy importante para la mayor parte de los creyentes cristianos, y que en la actualidad pareciera que se han olvidado o ya no existe esa prioridad que en su momento sí existía. Y entonces tenemos la necesidad, los líderes, los ministros o aquellos que se están formando eh, para ministros, para líderes, para predicadores, que tengan ese compromiso y esa responsabilidad de poder dar la prioridad necesaria a la predicación bíblica, ¿verdad? Eso fue hablado la semana pasada en la primera clase que nosotros tuvimos. Hoy continuaremos con este curso y nos adentraremos especialmente a esta clase de homilética y predicación bíblica. Seguramente será una bendición para nosotros y espero que así sea realmente, ¿verdad? Que todos podamos disfrutar de esta clase. Vamos a comenzar tratando la manera de poder entender eh, el uso, el significado de la homilética. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de homilética? ¿A qué nos referimos? ¿De qué se trata? Comenzaremos intentando entender el origen de este término, para luego ver un poco sobre la historia de la predicación. Eh, ¿Qué pasó en las diferentes etapas de la historia del pueblo de Dios con relación a la predicación? Pero vamos a comenzar tratando de entender el origen de esta palabra, de homilética. Comenzamos entendiendo que es un término técnico. Es un término técnico que con el paso del tiempo se ha cargado con respuestas o connotaciones más que todo académicas, más que todo teóricas. Y esto ha hecho que pierda su significado real, esa frescura que en su momento tenía. Pareciera que no es un vocablo atractivo, ya que en nuestros oídos resuena a un término muy teórico, muy académico, ¿verdad? Pero la historia de esta palabra es bastante rico, es bastante dinámico, es bastante sugerente. Nos deja a nosotros la historia de esta palabra, nos deja a nosotros un significado de lo que realmente puede sugerir. Y tiene que ver con el hombre como comunidad, como un ser parlante que goza de la comunicación y goza de la compañía. Y entonces vamos a adentrarnos a ver al principio pues un poquito sobre esto mismo, sobre esto mismo.
Eh, Esta palabra homilética es la copia exacta de la palabra griega homilia. Esta palabra homilia, el gran poeta Homero la utilizó para describir las relaciones humanas en lo que tiene de trato. Miren qué interesante. La utilizó Homero para poder describir las relaciones humanas en lo que tienen de trato social, de estar en compañía y cómo ocurre siempre que varias personas se encuentran, hablan, platican. Entonces, prácticamente esta palabra humilia que Homero la utilizó, esta palabra griega, adquirió en su momento el significado de conversar, de comunicar, de hablar, de compartir. Más que todo eso significaba la palabra humilia, de la cual proviene la palabra amática que nosotros tenemos. Estos sentidos también son utilizados en la propia Biblia, en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 15:33 el apóstol Pablo dice, las malas compañías. La palabra compañía es la traducción al español de la palabra griega humilia. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea que humilia, lo estaba traduciendo el apóstol Pablo para describir eso, la comunicación social, la compañía social. Y de la misma manera, Lucas, en su Evangelio de Lucas, que Lucas era alguien muy helenista, muy griego para escribir, escribe en Hechos 24:26, Félix esperaba también que se le diera algún dinero de parte de Pablo, por eso le hacía venir con frecuencia y hablaba con él. Esa palabra hablar que encontramos acá es traída del griego homilei, homilei. Entonces vemos nosotros ahí el significado que se le da, ¿verdad? Dando una manera de poder entender el origen y el significado de la palabra homilética y estamos regresando un poquito a la historia a poder tratar de comprender el significado real de la palabra de homilética. Y estamos viendo que en su momento, muy antiguamente, era para describir era para describir una conversación, comunicación, una plática o a la vez pues estar en compañía, compartir con alguien mismo. El adjetivo homiléticos también significaba reunión y pasó a significar en su momento conversación y dio nombre a un género literario especial por el que se explicaba finalmente una doctrina. Y es el utilizado por San Pablo ante el gobernador Félix y su esposa Drusila, que era judía, cuando fue invitada a hablar de su fe. Lucas dice que Pablo comenzó a disertar, y ahí está la palabra homilia. Conforme al género homilético, lo mismo se repite en Troas, en relación de nuevo a la predicación de Pablo, esta vez dirigida a los creyentes cuando habló largamente hasta el alba. Entonces vemos nosotros que esa palabra griega de homilias, ese adjetivo de homiléticos, lo que tiene que ver con homilética, eh, tuvo en su momento el significado este de hablar, de comunicar, de dirigir, de disertar, ¿verdad? Del griego, la palabra homilia pasó en su momento entonces al latín para designar la predicación cristiana dentro de un acto litúrgico. Llegó un momento en que se comenzó a utilizar específicamente la palabra, esta palabra homilia, para describir a la predicación cristiana. Y es que en la actualidad, según el diccionario de la Real Academia Española, homilia o homilética es el razonamiento o plática para explicar al pueblo las materias de religión. Vean, Tertuliano y Justino Mártir nos dicen que la práctica común en las iglesias del norte de África y de Asia eran reunirse para leer las sagradas escrituras y cuando las circunstancias lo permiten, amonestarse unos a otros. Interesante, ¿verdad? En semejante discurso sagrado establecemos nuestra fe, dice. Fortalecemos nuestra esperanza, confirmamos nuestra confianza e intensificamos nuestra obediencia a la palabra mediante una renovada aplicación de su verdad. Vemos entonces en la historia lo que significaba en su momento la palabra homilética.
Y no sé usted, pero llama mucho la atención, ya que el uso del término homilética se institucionó a partir del siglo XVII para designar la rama de la teología que tiene que ver con el arte de la predicación. O sea que hasta ya el siglo XVII ya se utilizó la palabra homilética como una rama de la teología. Los principios y reglas imprescindibles que el predicador debe manejar para comunicar el mensaje cristiano de un modo propio, digno y relevante a la situación pertinente. Eh, Les decía a ustedes que para mí es interesante poder entender que la homilética originalmente en el periodo griego y al inicio de la iglesia cristiana daba un significado de comunicación, daba un significado de disertación, de compañía, porque la homilética nos va a dar esas herramientas para poder disertar un mensaje que vaya a traer comunicación a la vida de cada uno de los creyentes mismos. Y para mí, repito nuevamente, es interesante porque en la actualidad es necesario que también nosotros podamos aprender, podamos desarrollar diferentes técnicas para ayudar al diferente pueblo a recepcionar la palabra, a poder tener la palabra de Dios. Es necesario que podamos ayudar al oyente a que pueda absorber la información, el conocimiento, el consejo que nosotros estamos dando. Es necesario que apoyemos a ellos para que ellos lo puedan obtener. En algunos ámbitos, no entendiendo un poco la enseñanza homilética, pareciera que se le quiere dar más énfasis a cuestiones emocionales que no tienen que ver con un proceso de comunicación. Y cuando solamente se le da el énfasis a diferentes situaciones emocionales, gritos y cosas, puede ser que en su momento el que está oyendo eh, va a poder percibir, le va a gustar, pero no va a poder absorber, va a olvidar prontamente lo que se le dio o no se le ayudó a obtener cierto consejo. La homilética nos va a ayudar a que nosotros podamos desarrollar de una manera correcta ese mensaje para que los puedan absorber de esa manera. Siguiendo con nuestra clase, vamos a ver un poco la historia de la predicación en el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar viendo lo que significaba la predicación en los días de la alianza. La palabra que enseña, la palabra que ordena, que instruye, predicada o palabra simplemente leída, está siempre presente en todos y cada uno de los momentos fundamentales del pueblo de Dios. Cuando hablamos de alianza, estamos hablando de ese momento, de ese tiempo en la promulgación de la ley del pacto Sinaí, y vamos a darnos cuenta nosotros que junto con todo lo sucedido, siempre había un espacio para la predicación de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, se nos dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a... Perdí el versículo, ¿dónde estaba? Acá está. Nos dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y es que el contenido de este libro ha de buscarse en los capítulos 20 al 23 de Éxodo. Y nos vamos a dar cuenta acá que aquí se predispone de situaciones morales, rituales que han precedido de presentación y revelación del Dios libertador que salva a su pueblo en la esclavitud misma. Entonces, aquí, en los días de la alianza, la asamblea de todas las tribus de Israel en Siquem se reunían cuando celebraban la alianza. Nos vamos a dar cuenta que Josué hizo de la palabra y a modo de un predicador, narró la historia de Israel. Josué 24:15 nos dice cómo se narra la historia de Israel. Dice, servir a Yahvé
o servir a los dioses a los cuales servían sus ancestros. Y es que aquí Josué, luego de concluir con la entrada de Canaán, eh, como en toda predicación, Josué tiene por meta no solamente informar, sino que también intenta mover la conciencia y voluntad de los oyentes a tomar una decisión. Nos vamos a dar cuenta entonces de la importancia que se da en los días de la alianza de la predicación bíblica. Y que cuando estos exponentes, acabamos de hablar de Moisés y ahora de Josué, están predicando al pueblo de Dios, nos vamos a dar cuenta que tienen un objeto, tienen una meta de por medio, y esa es parte también de la homilética bíblica, sin duda alguna. Aquí Yahvé aparece desde el principio de la historia de Israel como el Dios que se comunica mediante la palabra, ¿sí? En esto se diferencia la religión hebrea de las religiones cananeas, porque en ese entonces las religiones cananeas que se movían a su alrededor eh, tenían ritos, ceremonias destinadas a asegurar la fertilidad de campo y animales. Y también habían prácticas como sexualidad sagrada, y estas garantizaban supuestamente la fecundidad humana. Lo contrario a esas situaciones de la religión eh, pagana, cananea, Yahvé, nuestro Dios, se comunica a través de la palabra, ¿sí? Y por eso los ritos destinados a celebrar el despertar de la naturaleza y su fertilidad no tenían cabida en el culto hebreo. La lluvia que fertiliza la tierra, la fecundidad que se promete en la familia, se deben a la obediencia de la palabra de Dios, de su estatus y mandamientos. Pues la palabra al final está definitivamente en origen de todo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta nosotros de eso. Siguiendo en los días de la alianza, vamos a encontrar cómo el libro de Deuteronomio recoge una colección de discursos homiléticos en los cuales se aviva la memoria de lo que Yahvé hizo con el faraón y todo Egipto. ¿Esto para qué? Para evitar la tentación de buscar la ayuda de otros dioses e imitar sus prácticas idolátricas relacionadas con la fertilidad y con la fecundidad. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio se compone o se divide de varios discursos dados por Moisés al pueblo de Israel y así prepararlos para entrar a la tierra prometida. Vemos entonces la importancia que se hace de la predicación, ¿verdad? Estamos tratando la manera de poder ver el concepto de la predicación o el uso que se hacía de la predicación en la historia del pueblo de Dios. Y estamos viendo en este momento específico de la predicación en los días de la alianza. Todos concluyen con una palabra de ánimo, cada uno de los sermones que se encuentran, las predicaciones que se encuentran en Deuteronomio, concluyen con una palabra de ánimo y de consuelo. ¿Esto para qué? Para descansar únicamente en la palabra que se rememora los hechos salvíficos de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 17, 21, no desmayes ante ellos porque Yahvé tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Entonces, en las predicaciones que estaba dando Moisés, podía estar recordando lo que Dios había hecho, podría estar amonestando, pero siempre terminaba con palabras de ánimo y consuelo. Esa era una de las metas de la predicación que hacía Moisés en ese entonces. La predicación de los hechos salvíficos de Dios tiene una meta, y es instruir moralmente al pueblo, reforzando su voluntad de obediencia y fidelidad al Dios del pacto, con cuyo brazo está el poder. Y aquí comenzamos a poder obtener ciertas enseñanzas para nosotros, los predicadores en la actualidad, porque sí, muchas veces nos corresponde poder predicar un poco de instrucción. Nos toca poder, nos toca poder predicar al pueblo que tienen que volver nuevamente a hacer ciertas cosas que antes decían y ahora no. Pero todo eso va de la mano con palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza, así como en su momento lo hizo Moisés mismo. Avancemos un poquito y veamos ahora la predicación en los profetas, ¿sí? En los profetas. Todo esto hablando de los profetas específicos del Antiguo Testamento. El profeta, según lo entiende,
El profeta, según lo entiende la Sagrada Escritura, no es aquel solamente que trae eventos o predicciones de eventos futuros, sino es el que habla por Dios o habla de parte de Dios, ¿verdad? Es el que habla inspirado por Dios y también el que interpreta la voluntad de Dios para una situación concreta o específica. En muchas ocasiones de juicio y condenación por causa de la impiedad. Que hemos conocido, o hemos entendido que Moisés es el primer profeta en un sentido prominente. Dios habló con él cara a cara y entonces Moisés estaba representando a Dios ante el pueblo. Pues al final de todo, pues al final de todo en su boca está la palabra de Dios. La función principal del profeta consiste en anunciar la palabra de Dios previamente recibida por una visión o una revelación. Eso puede decirse o puede tomarse como la labor que el profeta realiza. A veces se hace acompañar a veces el profeta, después de dirigir el mensaje de la palabra de Dios, se hacía acompañar por acciones simbólicas externas, pero estas acciones de carácter dramático solo obedecían al propósito de destacar el sentido de la comunicación profética. ¿Para qué? Para imprimirla en la memoria de los oyentes. O sea que muchos de estos actos externos eran solamente para agregar a la predicación un elemento que iba a ayudar para imprimirla en la memoria de los mismos creyentes. El profeta inspirado por Dios era llamado a dirigirse al pueblo para que éste vea las cosas como él las ve. Y entonces debemos de recordar siempre que uno de los ministerios específicos del profeta era el de la predicación. En todo momento la intención del profeta, de todos los profetas, es hacer ver el mundo y su historia como Dios lo ve, como Dios lo juzga y como Dios lo condena. Un vigía que desde su atalaya advierte de los peligros de parte de Dios. Era como Dios hablando y Dios haciendo ver esos peligros existentes, con la esperanza de que muchos se conviertan y evitan la desgracia anunciada. El tiempo de los profetas, la predicación tenía que ver con una advertencia de lo que sucedería, pero con una esperanza, la esperanza de que muchos se conviertan y eviten la desgracia. Según una de sus etimologías más antiguas, el profeta en hebreo, Naví, relacionado con el acádico Nabú, es el llamado por Dios para llamar los hombres hacia Dios. Una voz que brota y clama en el desierto del mundo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice Isaías 43. Es un ejemplo de la predicación en el tiempo de los profetas. Los profetas generalmente anunciaban el juicio de Dios. ¿Y esto por qué? Por causa del pecado. Pero junto a esos anuncios de castigo y desastre por parte de Dios, aparece un mensaje de esperanza, aparece un mensaje de restauración, centrado especialmente el resto normalmente fiel, objeto de la salvación de Dios, a partir del cual el pueblo elegido comienza de nuevo como el pueblo de la alianza. Siempre entonces vamos a encontrar que juntamente con el mensaje que se da, hay palabras de exhortación, de ánimo, de restauración, el juicio, la denuncia profética, la amenaza del castigo no anula nunca la buena noticia de la salvación final. Dice Jeremías 2:2, ven, proclama a los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho Yahvé, me acuerdo de ti. Por su llamada y envío del profeta, que es un personaje público, no puede guardar para sí el mensaje de Dios que se le ha confiado, y esa misión depende del bienestar del pueblo, aunque este a menudo sea refractorio e incluso hostil al mensaje, lo cual lleva al profeta a enfrentarse abiertamente a personas e instituciones poderosas.
debiendo superar los propios medios y las amenazas de quienes pretenden amenazarlos. La única arma y defensa es la palabra de Dios que lo comisiona. Vamos a darnos cuenta y vamos a sorprendernos que ninguno de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento presenta dotes de orador. Todo lo contrario, pareciera que tienen graves carencias al respecto y se escudan para escapar del encargo divino o del llamado a cumplir dicho ministerio. El caso más conocido es el de Moisés, que se reniega y le dice al Señor que es tartamudo y que no puede compartir el mensaje. Jeremías también dice que tiene incapacidad para expresar el mensaje de Dios. Isaías dice que es de labios impuros. Pero a pesar de esas excusas que tienen ellos de no ser unos buenos oradores, Dios les confía el ministerio de la palabra. Posiblemente eso pasa con muchos predicadores de la actualidad. En su momento no éramos los más indicados, no teníamos las mejores características para poder ser los que llevábamos el mensaje de la palabra de Dios, pero aún así Dios nos ha confiado el ministerio de la palabra. Avancemos un poquito y vayamos a ver el sentido de la predicación durante la monarquía. ¿A qué nos referimos con monarquía? Monarquía es el tiempo en el cual hay un gobernante, hay un rey que lidera al pueblo, ¿sí? Y es que ya cuando el pueblo de Israel llega a acentuarse a Canaán, porque habían sido un pueblo nómada que había estado caminando y caminando por el desierto, cuando llegan a sentarse al Canaán, y después de un tiempo, porque después de la etapa de los jueces y comienzan a tener un rey, muchos israelitas pues, tuvieron el disfrute de una buena situación económica, porque comenzaron a tener tierras y comenzaron a practicar el comercio y les comenzó a ir bien. Hubo una notable mejora del nivel de vida con la introducción de productos del extranjero, modas y refinamiento tomado de los pueblos vecinos más prósperos. La monarquía se consolidaba como un sistema religioso paralelo al sistema estatal. La monarquía se enriqueció con edificios, había fiestas, ceremonias espléndidas, pero había algo malo, ¿sí? Y como siempre, el bienestar de unos pocos se monta sobre el sacrificio de muchos. La prosperidad y el esplendor fueron injustos con la mayoría de ellos. Y en la nueva situación creada por la monarquía, porque hubo una estructura comunitaria que se le dio al pueblo después de que comenzaron a gobernar los reyes, entonces comenzó a haber instituciones sociales, solidaridad del clan, y comenzó a darse paso a una sociedad competitiva e individualista, basada en tener y el poder. Y entonces comenzó a haber codicia, comenzó a haber egoísmo, comenzó a haber deseo de tener más, más y más, ¿verdad? Y eso comenzó a traer un daño entonces al pueblo mismo de Dios, al pueblo de Israel. Porque entonces se crearon una clase de poderes funcionarios reales, comenzaron a haber militares, administrativos, judiciales, esos poderes que ayudaban al pueblo a salir adelante, pero que comenzaron a obtener de los reyes ventajas en dinero, ventajas en tierras y regalos en especie. Y sobre todo, pues comenzaron a haber sobornos con regalos y comenzó a haber gente abusándose de su poder para aprovecharse de los más necesitados. El pueblo es agravado con un riguroso sistema de impuestos y contribuciones y recurrido para financiar la burocracia y las iniciativas bélicas de la corte, pues comenzamos a ver que se entienden noticias del lujo desmedido que comenzó a vivir Salomón, por ejemplo, la construcción del templo, los edificios, y todo eso con finalidad de la primera de engrandecer a la corte y a la misma persona. Comenzaron a darse problemas entonces en el tiempo mismo de la monarquía. La monarquía, ¿se recuerdan que el reino se había dividido en dos? El reino del sur por un lado, el reino del norte por otro lado, en la división que se dio. Y el reino del norte también tuvo depravación fuerte, ¿verdad?
Y desde el punto de vista oficial, ambas monarquías, tanto el Reino del Sur como el Norte, gozaban de aparente prosperidad y esplendor, pero los ojos de Dios, que velaban por el pueblo y por los que sufren injusticia, estaban siempre viendo qué es lo que sucedía. Y toda esta prosperidad y todo este esplendor fueron responsables porque han sido construidos sobre la sangre y el sudor de los pobres. El pueblo reducido a la miseria y no encontró pastores que los defienda y alimente. Las lecciones de la esclavitud en Egipto no han servido para nada. Dios es para los poderosos únicamente un símbolo que corona su ambición del poder supremo. Los profetas, en su calidad de hombres del pueblo y portadores de la fe de la alianza, comenzaron a ver claramente en qué se había convertido el proyecto divino, de separar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Y de una y mil maneras expresan con palabras y gestos la decepción de Dios. Entonces esperaba el derecho y aquí la vileza de la justicia y del clamor, como dice Isaías 15:7. Lastimosa y tristemente, el pueblo de Dios vivía algo muy complicado, pues la tierra prometida no era por su pueblo escogido un paraíso que alimentaba a todos con leche y miel. Se había vuelto un espacio geográfico manipulado por gobernantes que beneficiaban a solamente unos sin escrúpulos y ricos especuladores para acaparar la mayor parte de las tierras de haciendas. Como dice Isaías 5:8, añaden casas, campos a campos, hasta no dejar sitio y vivir solos en medio del país. Miren qué tristeza. Y es interesante porque alguien va a decir como que se asemeja a lo que vivimos en la actualidad. Y realmente así es. Los grandes, los de poder, aprovechándose de sus beneficios para poder acaparar más y más y más y empobrecer a sí mismo a la misma gente. Eso era lo que se vivía en tiempos de la monarquía. Y es aquí donde aparecen los profetas a predicar de acuerdo a ese contexto que se estaba viviendo. Por eso el profeta Miqueas le pregunta, acusa y reprende con justa razón. Y dice Miqueas capítulo 1, versículo 3 al 4, escucha ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿Nos concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre huesos, y luego de haberos comido la carne de mi pueblo, y desollado de su piel sobre ellos, y quebrantado y roto todos sus huesos como para el caldero, y como carnes en olla, entonces clamáis a Yahvé, pero no responderá. Antes esconderás de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuando hicisteis obras malvadas. De acuerdo a este contexto es que predicaban los profetas en tiempos de monarquía. Vemos entonces que había algo importante. Las predicaciones se daban de acuerdo a un contexto cultural que estaba sucediendo. Y era una forma de vida distinta de acuerdo a la relación con Dios, pero había predicación, había mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes lo que sucedió? Y después, bueno, el reino del norte fue aniquilado y el reino del sur fue sucumbido por Babilonia. Y después de Babilonia los asirios, ¿verdad? Fue aniquilado el reino del norte y entonces se deportaron a los descendientes de Judá por los babilonios, ¿verdad? Eh, Lejos de su tierra y de sus instituciones. Pero después hubo un tiempo después del exilio y veramos la importancia de la predicación en ese momento. Aquellos judíos que se acogen al edicto de Ciro de regresar a las ruinas de su vieja y añorada patria, volvieron del exilio con una idea, ¿sí? Una idea de seguir siendo el pueblo de Dios y de construir ese su pueblo que había sido destruido. La preocupante meditación sobre la causa de su ruina durante largos años de desierto les había llevado a ver claro que todas las desgracias que le han ocurrido se debían a su infidelidad a Dios y a su transgresión de las condiciones del pacto o de la alianza misma. Los judíos del desierto, sin monarquía, sin independencia política, con el templo por los suelos, se protegen a sí mismos cerrando filas en torno a un concepto de pureza racial y religiosa. Los profetas han desaparecido, pero quedan los escritos sagrados que Dios les ha entregado.
la Torá y los oráculos de los profetas. Es la hora de los intérpretes, de los escribas, comenzando por el levita Esdras, ocupados en actividades homiléticas. Nehemías 8:8 dice, y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, traduciendo y explicando el sentido. Así se pudo entender lo que se leía. La palabra de Dios era importante en ese entonces y la predicación que asimismo se hacía. El comienzo del judaísmo era caracterizado por el intenso trabajo de los escribas para dar a conocer la ley. Esa era parte de la predicación que se hacía, a fin de que sean fieles en su cumplimiento exacto y garantizando la bendición divina. De esa época comenzó a darse, de la época después del exilio, comienza a darse el culto en la sinagoga, el culto sabático, que sin renegar el templo y su sistema sacerdotal y sacrificial, dio origen a un nuevo tipo de culto, consistente en la lectura de los escritos sagrados, ocasionalmente seguida de un comentario homilético o de una palabra de exhortación. A diferencia del antiguo judaísmo, el Israel del destierro ya no tenía su centro en un solo lugar. Aquí después del exilio ya no tenían su centro solamente en el templo, sino que comenzó a esparcirse por ciudades, por vías, en cada lugar donde se reunían en sinagogas y ahí se comenzaba a predicar la palabra de Dios. En el contexto de este judaísmo de sinagoga, surgen técnicas homiléticas más apropiadas al texto sagrado y a las necesidades de la audiencia, que están en el origen del Midrash. Miren, se estaban utilizando técnicas homiléticas distintas aquí en la sinagoga. Recuérdense que las técnicas de homilética nos van a ayudar a poder desarrollar herramientas que ayuden a quien está escuchando el mensaje y así poder recepcionar y quedarse con los consejos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces se estaba viendo eso. Había una intención y era transmitir el conocimiento de los acontecimientos de salvación, ¿sí? De acuerdo a las situaciones que ellos estaban viviendo. Y se comunicaba al pueblo para que se den cuenta de lo que el Señor obra y dice, y que se convirtieran, que vivieran según la ley admirable y bendición del Señor. Llegamos a la predicación en tiempos de Jesús. Predicación en tiempos de Jesús. Y así vamos concluyendo con el contenido del curso de la clase de esta semana, ¿verdad? La vida de Jesús transcurre en el contexto del judaísmo sinagogal. Cuando Jesús aparece, la situación religiosa del pueblo judío eran las sinagogas, de modo que su ministerio está más relacionado con el mundo de la sinagoga que con el templo, lo cual se explica también por su misma distancia geográfica del tiempo. La vida de Jesús transcurre en Galilea, en la Galilea de los gentiles. Como cualquier otro varón judío adulto, Jesús hizo uso de su derecho a comentar, porque los varones judíos adultos tenían ese privilegio en las sinagogas, ¿sí? Ese privilegio de comentar el texto sagrado. Mire, Lucas 4:16-21 dice, en Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró a la sinagoga y se levantó para leer. O sea, era dar lectura y dar comentario a lo leído en las escrituras. Le estaba predicando. Práctica que repitió a lo largo y ancho de Galilea. Lucas 4:15 dice, él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Miren, la predicación de Jesucristo también era muy, pero muy importante. Sabemos que los apóstoles se sirvieron a menudo de la sinagoga para anunciar también la buena nueva en sus viajes misioneros. En sus viajes misioneros. En la prédica de Jesús destaca el anuncio del reino, la evangelización de los pobres, y destacaba mucho. Para el Señor Jesucristo estos temas eran importantes. El que el reino venía, la evangelización y el cuidado a los pobres, la benevolencia del Padre hacia los pecadores. Como predicador, Jesús también destacó por esas herramientas homiléticas que tenía de acuerdo a su imaginación. Miren, hermanos, ahora nosotros tomamos las parábolas como
como algo muy devoto y religioso, pero en su momento él utilizaba las parábolas para tener una mezcla de realidad y de ingenio para dejar un mensaje a la palabra de Dios de ellos. Eran como unas ilustraciones para que ellos tuvieran un mejor entendimiento. Era habilidad de parte del Señor Jesús cuando él estaba predicando. ¿Sí? La compasión de Jesús hacia los marginados, hacia los pecadores, tiene su reverso en cierta ironía contra los que se creen justos, sanos, que no tienen necesidad de médicos. Por lo demás, no formula proposiciones generales y abstractas, sino que remite a cuadros y situaciones en vez de lanzar tesis. En la predicación de Jesús destaca también notablemente ese estilo poético. Por ejemplo, Mateo 26, 28 dice, aprender de los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se pueden vestir como uno de ellos. El Señor tenía parte de esas técnicas homiléticas, no solo esas ilustraciones con relación a las parábolas, sino que también esas líneas poéticas, como vemos acá. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerme, se levanta de noche, de día, de grano brota y crece sin que él sepa cómo, dice Marcos 4:26. El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes a dónde viene y a dónde va. Dice Juan 3:8 y podemos ver esa vena poética que el Señor Jesucristo tenía cuando predicaba. Jesús no definió o no nos dijo qué es el reino, no lo explicó, ni dio un significado exacto, pero sí nos dijo a qué se parece. No enseña conceptos, pero con imágenes, parábolas y metáforas deja reflexiones, enseñanzas. Un modo de hablar que implica un cierto escándalo que vuelve a las cosas al revés. Por ejemplo, dice cosas como, ¿cómo el sembrador tira la simiente fuera de la tierra en el pedregado camino? Cosas como, ¿por qué se paga jornal íntegro al que llega tarde? Cosas como no parecen egoístas las vírgenes llamadas prudentes. Esas conductas rompen la lógica de las costumbres de ese entonces y dan que pensar y sugieren una nueva posibilidad para que los hombres se decidan libremente. No hay otro lenguaje más adecuado para la gran novedad del que llega en la actualidad. Entonces, miren qué interesante poder ver estas técnicas que el Señor Jesucristo utilizaba para poder desarrollar una correcta homilética bíblica. Hoy, llegando a la conclusión de la clase, hemos visto un poquito, según la historia del pueblo escogido por Dios, el énfasis que se le daba a la predicación bíblica y ciertas situaciones contextuales que se daban con la misma. ¿Esto para qué? Para poder darnos cuenta nosotros de la importancia que se tenía de la predicación en la historia del pueblo de Dios. Siguiendo con eso, esta semana van a poder tener ustedes la siguiente tareita. Van a investigar sobre la predicación en la iglesia primitiva y el periodo patrístico. ¿Sí? Y van a investigar sobre la predicación en la iglesia primitiva y el periodo patrístico, y eso van a escribirlo en el foro. Al momento de que usted esté terminando de ver este video, ya está subido en el foro la pregunta. Ustedes saben que se termina jueves en la noche, así que a aprovechar, a investigar y a contestar la pregunta. Esto es parte del contenido, hermanos. Espero en Dios que haya sido bendecido. Las primeras clases serán así, serán de contenido, serán de información, y ya después de eso, pues iremos deteniéndonos en ciertas herramientas de homilética, conociendo un poco los diferentes sermones, y será un poquito más práctico, ¿verdad? No olviden entonces, vamos a investigar y vamos a escribir en el foro esta semana sobre la predicación en la iglesia primitiva y en el periodo patrístico. Espero en Dios que todos puedan hacerlo. Llegando a la conclusión, aprovecho para poder hacerles conciencia y reflexión de hacer las tareitas. Algunos alumnos, algunos estudiantes de ustedes tuvieron dificultades la semana pasada con bajas calificaciones porque desaprovechan la oportunidad de poder hacer esas tareitas en la semana en el foro y ganarse unos puntos. No muy complicado.
Les invito a que por favor lo hagan, vayan al foro y contesten ahí, ¿sí? Y dejen plasmada su respuesta y así seguimos avanzando, ¿verdad? Y este aprendizaje sigue continuando. Agradecidos con Dios entonces, mis hermanos, por la oportunidad que nos da de realizar esta clase. Estamos buscando despedidos. Ya saben que cualquier situación, ahí por las vías de comunicación establecidas, por WhatsApp, que es el método que más utilizamos, o mi teléfono para ahí, para que yo les pueda compartir cualquier situación que ustedes deseen. Espero en Dios que esta clase haya sido de bendición y que nos sirva a todos. ¿Oyeron? Dios les bendiga mucho entonces. Quedamos despedidos.